Ya estás. Bueno, Saluda. hoy vamos a hablar de lo siguiente. Hoy es una última sesión antes de este receso y luego habrá dos, pero hoy vamos a hablar, espero que sea un tema interesante o unos temas interesantes relacionados. Vamos a hablar de religión, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de culpa, vamos a hablar de cristianismo, vamos a hablar de Occidente, vamos a hablar de por qué esta religión cristiana todavía existe, ¿no? De este tipo de cuestiones. Entonces nos vamos a situar en la confluencia entre cristianismo y filosofía que estábamos tratando, y nos vamos a situar en los primeros siglos de nuestra era para, por lo menos, despejar el panorama, plantear cuestiones, poner cuestiones sobre la mesa y a ver cómo las podemos reunir y a ver si podemos encontrar algunas claves para estas cuestiones que he mencionado. Esto, por supuesto, no es una sesión de adoctrinamiento ni de nadie, ni tampoco estoy haciendo ningún tipo de apostolado en ningún sentido, ni a favor ni en contra. Pero siempre es recomendable, creo, tener la mente abierta, ¿no? No sé, yo creo que aferrarnos a algo y cerrarlo nuestros oídos y nuestros ojos y todo a poder contrastarlo con otros datos, pues no es una postura de las más recomendables, creo yo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo hablaba de simbiosis entre cristianismo y filosofía. Y cuando hablaba de simbiosis, utilizaba un término que usa Erich Fromm. Cuando habla de la relación amorosa, la relación de pareja sobre todo, habla de simbiosis, que muchas veces es una simbiosis. En vez de ser una unión libre y equitativa, en donde ambos miembros de la relación aportan y hay una relación dialéctica enriquecedora, es más bien una simbiosis, como un pegote, ¿no? Entonces, en donde no solo es un pegote de una persona aparentemente más débil en relación a otra aparentemente más fuerte, sino que es, digamos, una relación en donde ambos pierden su personalidad, en el fondo. Es como si se quisiera hacer una unidad de algo que es imposible. Por ejemplo, hace años, ahora creo que menos, espero que menos, pues la mujer votaba lo que votaba el marido, ¿no? O sea, el marido dice que hay que votar a esto o lo otro, pues se vota, ¿no? Pero en eso hay en muchísimas otras cosas. Entonces, esa relación simbiótica, dice Erich Fromm, no es amor. Bueno, el resultado es bastante nefasto, porque no solo no enriquece, sino que empobrece. Dime, Vitaly. Pero ¿estás seguro que en todos los casos empobrece? Porque realmente una unión simbiótica en una pareja, cada uno aporta algo que el otro a lo mejor necesita y le permite desarrollarse más. Por lo cual yo no siempre veo que eso sea una cosa que va a menos en vez de ir a más. Bueno, a ver, estamos hablando de un término, Vitalia. O sea, si es simbiótica siempre empobrece. Ahora, si le estamos llamando simbiótico algo que no lo es, una síntesis, una relación de diálogo, entonces no empobrece. Pero reservamos el término simbiosis para una relación empobrecedora. O sea, digamos que si alguien fuera de una terapia de pareja, una de las primeras cosas que averiguaría el terapeuta es si esa es una relación simbiótica o no, siempre y cuando se siga una determinada línea en la psicoterapéutica, ¿no? Ahora, si no es simbiótica, a ver, lo alternativo no es lo contrario exactamente, pero una síntesis es algo positivo, porque hay una síntesis entre dos elementos opuestos. Cuando digo opuesto no digo contrario, digo el alemán Gegenstand, que quiere decir uno frente al otro, ¿no? Esos dos elementos opuestos donde cada uno aporta, y eso es fecunda, es una relación fecunda. La palabra a mí me gusta mucho porque las relaciones siempre tienen que ser fecundas. Si no son fecundas, van a languidecer y desaparecer.
pero no solo las de pareja, sino las de amistad. La amistad no solo puede ser para pasar el rato y tomar una... la amistad yo creo que debe ser creativa. A mí personalmente, es una peculiaridad, me aburriría una relación que no fuera creativa, que no se estancara, que sea siempre un poco lo mismo, siempre las mismas bromas, siempre los mismos... ¿no? Yo incluso en las relaciones que tengo con mis compañeros de colegio procuro que haya una dialéctica, porque si no parece siempre lo mismo, a este le van a tomar siempre el pelo por lo que le pasó hace 50 años, al otro no sé qué. Bueno, es una digresión, pero en este sentido lo digo. A ver, y cuando yo digo algo en esta disciplina, siempre es, llamo la atención de que es algo representativo o notorio, no que no, pero es que a mi primo no le pasa esto. No, si esto no estamos en una ciencia, no estamos en física, ¿no? En donde la ley de la gravedad la cumplen todos los cuerpos, de alguna manera. Entonces el término simbiosis lo entendemos mal en general, porque se habla muchas veces de una simbiosis perfecta cuando dos entes se unen para algo. Bueno, sí, se puede usar. Ojo, que eso no quiere decir que no admita otro significado. Los significados van en función de los contextos. Entonces, yo no por nada he mencionado a Erich Fromm. Yo digo, lo uso en el sentido que lo usa Erich Fromm en El arte de amar, en El miedo a la libertad. Ahora, si queremos decir que vamos a llamarle simbiosis a una unión estupenda, pues le llamamos simbiosis y no pasa nada. Y no nos tenemos que perder en los términos. Ahora no está Pepe, pero yo le quería comentar a Pepe, a mí siempre me gusta, yo me quedo pensando, fijaos cómo a veces nos hacemos cargo de cosas que van viniendo, quién sabe de dónde, ¿no? Creencias. Entonces, no, me dice Pepe, ética y moral no es lo mismo. Porque yo creo, Aristóteles dice, a ver, un momento, habría que ver qué palabra, yo no lo he ido a cotejar todavía, pero desde luego Aristóteles no puede utilizar la palabra moral porque no existía. Ética y moral es lo mismo. Y aquí tenemos filólogos, lingüistas, etc. A ver, es más el uso lo que da que utilizar, lo que te da la pista de qué utilizar en cada momento. No decimos, yo esto por moral profesional no lo hago. Digo, no, por ética profesional no lo puedo hacer. Digamos, elegimos de ahí. Por otro lado, las monjas. Oye, niña, bájate la falda del uniforme porque eso es inmoral. No dice antiético. O sea, ética y moral depende del uso y en los contextos. Se usa más en el contexto religioso. El otro se usa más en un sentido más laico, más ética profesional, ética y política, más que no se dice moral política, se dice más bien ética política, pero los términos en sí aluden a lo mismo. Esto es lo único que quería decir. Lo que pasa es que uno no se puede extender. Es normal, a veces ha pasado aquí, pero es normal, eso, estamos en un grupo, ¿no? Que en los términos tenemos que aclararlo. Simplemente aclararlo. Kant, si algún día lo hayáis leído, si algún día lo podéis leer, el otro día me decía una persona que era muy difícil. A mí no me resulta difícil Kant. Me gusta tanto que no me resulta difícil. La verdad que lo he leído muchas veces. Y Kant va a introducir una serie de términos nuevos. Y por ahí dice, entiendo por objeto tal cosa, entiendo por fenómeno tal cosa. Él va definiendo cómo lo va a usar. Y ya está. Y no hay una regla divina, suprema, que diga, esto tiene que significar tal cosa. Hombre, hay significados que son imposibles, pero siempre tiene que ver el contexto. Aquí podríamos a lo mejor en el año que viene, si hacemos por temas, es mucho más exigente por temas, pues aparte de lógicas, pues podemos entrar en la filosofía del lenguaje, y de paso participar los que se dedican a las lenguas y los que tienen experiencia en esto. El tema de la filosofía del lenguaje es muy interesante, sobre todo en la pragmática filosófica, que es el uso, entendiendo el acto comunicativo como un hecho, como un fenómeno, como algo que genera conductas y demás, ¿no? Entonces, bueno, como veis, las digresiones se producen, yo luego a lo mejor edito y ahora que me arranco en el tema, pues esta digresión la dejo o no, para que la gente sepa
Esto es un curso vivo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar comprender, situarnos en la época hacia el siglo, después de la muerte de Jesús, pero sobre todo el siglo II, tercero, hasta el quinto de nuestra era. ¿Qué pudo ocurrir para que se produjera esta simbiosis entre cristianismo y filosofía, esta mala unión, porque el cristianismo no dejó de ser cristianismo, la filosofía depende quizás también, aunque hubo aquí un vencedor y un vencido? ¿Qué pasó? Voy a intentar, sin entrar en muchos detalles, me refiero a datos históricos cuanto a más bien unos elementos conceptuales. Porque esto va a marcar la supervivencia del cristianismo, de un determinado cristianismo que a mí, humilde y personalmente, me ha parecido nefasto en la historia de Occidente, porque ha sido responsable de muchas barbaridades. Hoy en día siguen opinando los jerarcas eclesiásticos, estos portavoces de la conferencia episcopal y toda esta gente, siguen opinando sobre la homosexualidad, sobre el aborto, sobre no sé qué, siguen opinando. Ni el Papa, que es un hombre progresista, al cual yo alguna vez comenté que lo conocí personalmente, es capaz ya como le tocan el asunto de la vida, ahora está el tema de la eutanasia, pero ¿qué derecho tienen? ¿Qué derecho tienen a interferir? Esa moral religiosa, ¿qué derecho tienen? Entonces, realmente, en este tema, me refiero más que al aborto o homosexualidad, me refiero a la eutanasia, en este último acontecimiento. Y siguen opinando. Y los partidos políticos que se encuadran dentro del espectro de la derecha, parece que tienen obligación, en su catecismo está defensa de la vida. Defensa de la vida es no al aborto, no a la eutanasia. Eso es defensa de la vida. No es defensa de la vida los que se mueren en el Mediterráneo. Eso no es defensa de la vida. Las matanzas que hay en países árabes después de la debacle que dejamos las potencias occidentales y luego entran unas guerras. Eso no es defensa. Eso no. Yo los otros días se colgó una noticia. Yo me colé, yo siempre las contrasto, pero en ese momento estaba y dije, qué barbaridad, y hice un comentario, pero el comentario sigue siendo válido, aunque la noticia no, y ojalá que la chica esta no la maten, pero vamos a ver, aunque la mataran, de hecho mataron a tal Khashoggi y tal, y esto habría que decirlo despacito, porque no vaya a ser que me manden quién sabe qué. Ahí no intervenimos, o sea, ahí todo es Venezuela, el gran enemigo público, el gran enemigo de la humanidad es Venezuela, ¿no? Y Arabia Saudí, que nosotros tenemos unas relaciones privilegiadas, que suministramos armas, que eso no, las matanzas, los genocidios, eso no. Ahora, Venezuela sí, Venezuela, realmente. Y parece que si uno está en una determinada opción política, tiene que posicionarse en todas estas salvajadas. Bueno, una de estas salvajadas, o parte de estas salvajadas, tiene que ver con la supervivencia del cristianismo en Occidente. Y tengo un enorme respeto por la religión, un enorme respeto respecto de lo sagrado, de lo místico. Tengo un enorme respeto. Los otros días mencionábamos a Santa Teresa, me parece que más o menos al final, o en Petit Comité. Tengo un gran respeto en la vivencia religiosa. Más, la recomiendo. Más, creo que nos faltaría algo si no tuviéramos una experiencia religiosa en el sentido de experiencia mística o experiencia de lo sagrado. Nos faltaría algo, como nos faltaría algo si no tenemos experiencias estéticas, éticas, por supuesto, políticas. Este tipo de experiencias, si no las tenemos, teóricas, lógicas, de conocimiento, si no tenemos estas experiencias, nos va a faltar algo. Bueno, vamos a intentar ver primero, de una manera lo más utilizando datos, ¿por qué este triunfo del cristianismo? Porque el cristianismo es porque fijaos, hay otras religiones que son tan antiguas, personas, por ejemplo, algunas religiones orientales, pero técnicamente interfieren poco en la política, en la ética y demás, técnicamente, luego hay que ver. Pero es que el problema es que el cristianismo luego genera una teología, que es una doctrina. Es una legislación y una doctrina en la cual se basa
por ejemplo, el Tribunal de la Rota para decir si ese matrimonio se puede disolver o no disolver. Es una doctrina que viene de muy antiguo. El hecho del aborto, el hecho del no a la eutanasia y todo ese tipo de cosas es muy antiguo y está consagrado en la teología. La teología sería una ciencia, entre comillas, que se dedicaría a racionalizar, sistematizar todo lo que tiene que ver con la revelación divina. La revelación divina. Sinceramente, que haya gente que utilice estos términos me llama la atención, con todo el respeto. Incluso que haya gente que le rece a un Dios determinado, me llama mucho la atención. Aquí tenemos que encontrar otra clave. O sea, ¿por qué hay gente que sigue creyendo en Dios? Oye, voy a resolver esto y bueno, sería maravilloso, tendría que salir en los periódicos. Pero voy a abrir un poco el camino. Bueno, puedo anticipar para que pongamos unos elementos donde ir metiendo las cosas que yo vaya diciendo. Bueno, se ve que tenemos una tendencia a los seres humanos, algo tiene que haber en nuestra propia estructura psicobiológica que hace que nos abramos o no hayamos cerrado esta especie de brecha, de esta especie de herida de nacimiento casi, de que esto tiene que ver con un Dios, ¿no? Parece que hay una tendencia. En un libro, esta amiga mexicana, colega también, habla del pensamiento mágico animista y es muy interesante en los estudios que ha realizado. Yo no me considero un experto en esto, pero parece que habría una tendencia en los seres humanos a poner una entelequia superior, algo que signifique de donde todos dependamos, que está en el origen y hacia con lo cual vamos, etc. Pero no es en toda la humanidad, no es en toda la humanidad. Esto no quiero, lo diré luego. Esto Kant se refiere mucho a esto, tanto en la crítica de la razón pura como en la crítica de la razón práctica. Kant realmente da unas claves muy importantes para resolver estos eternos problemas. Bueno, muy bien. Cuando Jesús muere, esta religión pujante, esta reforma del judaísmo que fue en realidad, se extiende con bastante facilidad, ¿no? Porque es una religión donde, por lo menos, no está legislado esto, pero por lo menos en cuanto a actitudes, es bastante inclusiva. Vamos a decir que se puede perfectamente extender a los señores y a los esclavos, que puede incorporar a las mujeres, que incorpora a los extranjeros. Es bastante inclusiva en ese sentido. No está nada legislado, pero ya veremos esto cómo se legisla luego. Entonces, por una serie de motivos que habría que estudiar, sería digno de una tesis, se expande de una manera bastante potente y vertiginosa durante los primeros siglos de nuestra era. Por todo, digamos, del Asia Menor hasta el resto hasta Europa. Se expande. O sea que cuando Constantino decreta la religión oficial, que el cristianismo va a ser la religión oficial del Imperio Romano, es porque algún asesor político, no nos quedamos que Constantino le baja el ángel, bueno, yo no lo creo personalmente, ¿no? Y se convierte, a pesar de que su madre sí que realmente fue el artífice de esto, ¿verdad? Fue la madre la que quizás estaba verdaderamente convencida y era creyente. Y ahora, cuando estuve en Jerusalén, pues estuve viendo esto, fue obra de la madre de Constantino, aquello donde está el Santo Sepulcro. Y claro, en ese momento que el Imperio Romano, nuevamente una época de crisis, ya la crisis está, no solo hemos hablado de la crisis de Grecia, hemos hablado de la crisis de Atenas, la crisis de Roma. Es inabarcable prácticamente, es imposible mantener el poder en un imperio tan grande, ¿no? Entonces, el único elemento en común que había entre un galo, un británico, un hispano, era el cristianismo. Un griego, un armenio, era el cristianismo. Y entonces eso fue un golpe, creo yo, político
de primera magnitud. Por supuesto que cuando el cristianismo se declara de religión oficial, las otras religiones se prohíben. Porque el Imperio Romano no prohibió religiones, ni siquiera persiguió cristianos. Ahora voy a comentarlo. No persiguió cristianos, eso es de las películas de Hollywood. No se dijo, los cristianos no iban al circo a ser devorados por los leones por el mero hecho de ser cristianos. No olvidéis que Roma es, digamos, la base del derecho que tenemos. Y en el papel, este derecho está bastante bien estructurado. A Roma no perdió religiones porque lo único que le interesaba a Roma es... bueno, perdóname si simplifico, aquí hay gente... Construyó unas calzadas estupendas que llegaran hasta los últimos rincones del imperio, montó una legión por ahí para que los impuestos que se recaudaban pudieran llegar a Roma. Esta es la labor, bueno, estoy simplificando brutalmente, ironizando casi, pero la labor civilizatoria de Roma fue recaudar impuestos, no impuso religiones, dejó las religiones locales, más yo pienso que pensarían que era un principio de orden, apoyó a los caudillos locales. Lo importante era que hubiera una paz. La paz romana es que se pagaran los impuestos. Y entonces esos impuestos por las calzadas, estas maravillosas, llegaban a Roma, custodiadas por las legiones. Ya está. Ya está. Entonces, en ese sentido, la propia cultura grecorromana no es religiosa en el sentido que nosotros conocemos. Yo diría que la religión romana, la religión griega, era más bien casi folclórica, unas religiones familiares. La religión pagana no tiene las características de dogmatismo brutal que tiene la religión cristiana o las religiones bíblicas actualmente, las bíblicas, judaísmo, cristianismo, islam. Bueno, entonces, ¿pero esto cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? No fue el único motivo de la última causa. Esta fue una causa importante porque estuvo apoyado desde el poder la religión, el cristianismo como religión del imperio. Por lo tanto, a partir de ahí habrá que contrastar la ética, la política en función del cristianismo. Bueno, cuando los primeros cristianos, hombre, los gobernantes romanos tenían desconfianza del cristianismo. Nunca se percibió el cristianismo, pero tenían desconfianza porque los caudillos locales o los cabecillas locales, pues antirromanos, aprovecharon también el cristianismo. No os olvidéis que cuando hay que elegir entre Barrabás y Jesús, eran dos líderes de alguna manera. Jesús era un líder espontáneo, espiritual, de poca duración, pero estaba Barrabás, que en realidad era un celote o celota, que era un cabecilla político de oposición a Roma. Y la gente prefiere elegir a Barrabás porque ven algo tangible. Este es un líder, este otro dice, mi reino no es de este mundo, nos va a dejar en la estacada en cualquier momento, ¿no? Entonces, dicen, aquí no estamos trabajando con datos históricos, con aproximaciones, pero algunas de ellas no inferiores a las de Diógenes Laercio cuando habla de los estoicos o de los epicúreos. No se persigue a los cristianos, se persigue a personajes incómodos y se los condena por delitos que estaban en el Código Penal, digamos, romano. Antropofagia, canibalismo. O sea, se reunían para comer y beber la sangre de Jesucristo, de un Señor. Impiedad, negaban los dioses. Todo tipo de promiscuidad y de atentados contra la moral de la época, puesto que se reunían mujeres, hombres, esclavos, niños en las ceremonias secretas que podían ser incluso de cultos casi demoníacos, ¿no? Y bueno, estas fueron las acusaciones. Se conservan estas acusaciones, están editadas
Hay un librito de editorial Gredos, de muy bonita confección, porque está hecho en papel Biblia, y se llama Los padres apologistas griegos del siglo II. El autor es un tal Ruiz Bueno. No, Gredos no, BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Es un libro precioso, no sea porque está en papel Biblia. Es la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Si no está el libro, seguro que se puede conseguir hoy en día de segunda mano por Amazon y además en las bibliotecas. Ruiz Bueno, los padres apologistas griegos del siglo II. Y ahí cuenta todo esto que estoy contando yo. Cuenta con detalle. Se conservan textos. ¿Quién eran los padres apologistas del siglo II? ¿Qué quiere decir apologista? Defensores, abogados. Los abogados defensores. O sea, estos encausados en la época del Imperio, cristianos, que juzgados, condenados por estas cuestiones, pues se les hacía un juicio y tenían un abogado. Y los romanos cuando lo condenaban, habría de todo tipo de irregularidades, pero es que las hay hoy en día. Cuando los condenaban un tribunal y los condenaba a muerte o a lo que fuera. Bueno, es muy interesante. Yo tengo presente ahora, hay varios ahí. Atenágoras, Atanasio, Justino, San Justino. De ahí viene San Justino mártir, porque luego lo mataron. Justino defiende, recuerdo las apologías de Justino, de San Justino en este libro, defiende a estos cristianos y intenta convencer a los magistrados de que no eran ateos, o todo lo contrario, eran muy religiosos. Lo que pasa es que ellos veneraban a un solo Dios, de que eso de comer y beber la sangre era una cuestión simbólica, pero que realmente lo que hacían era consagrar el pan y el vino, y que eso no era magia, sino... Es muy interesante porque se están poniendo bases que luego se han perdido. Cuando habla del simbolismo del pan y del vino, no se le ocurre a Justino decir que esto es el cuerpo de Cristo y que no lo puedes tocar porque cuando yo era pequeño porque es sacrilegio, nada de eso. Entonces, estos defensores de los cristianos, no del cristianismo, de los cristianos, pues no había todavía una doctrina, van intentando hacer razonar a los jueces que los van a juzgar, que juzgan a esta gente, de que todo esto no es verdad. ¿Pero qué ocurre ahí? Ocurre una cosa, tienen que explicar esta doctrina que todavía no hay una teología en términos potables, o sea, para que lo entienda la mentalidad filosófico-jurídica de los romanos. Y quieras que no, hay que traducirlo. Hay que traducirlo, me refiero a traducirlo, o sea, aproximarlo en cuanto a lo que significan algunos valores y algunas circunstancias que ellos creen, ¿no? O que ellos asumen. Y se va produciendo un trasvase. En Santo Tomás de Aquino, muchos siglos después, pero es que voy a utilizar una expresión tuya, no voy a hablar de Santo Tomás ahora, dice: nunca hay que utilizar la terminología de adversario porque pierdes. Entonces, si yo intento traducir con la mejor voluntad del mundo de estos padres apologistas, hay unos padres apologistas latinos, por eso se habla de los padres apologistas griegos. Este libro se refiere solo a los griegos. En la terminología del adversario, pues voy a desnaturalizar el significado de mis propias concepciones, ¿no? Lo dejo ahí porque lo voy a unir a otra cosa. Pero ¿qué pasa? También se convierten al cristianismo gentiles, los gentiles le llamaban ellos a los paganos, gentiles formados en la filosofía griega y romana, greco-romana, que la romana es la griega. Los romanos no inventaron una filosofía. Los romanos recaudaban impuestos y de esta muy bien, pues nos sirve, la romanizamos. Pero bueno, y entonces cuando se convierte una persona, el propio San Agustín se convierte de adulto, ¿verdad? Y entonces, cuando te conviertes a eso, pensemos, y seguro que conocéis a alguien, si no hay alguno aquí incluso presente, aquellos que siguen con bastante dedicación las doctrinas orientales,
ya sea la meditación, el yoga. Hay veces que son menos ejercicios, pero hay gente que esa filosofía, otro día hablaba una persona, esa es mi filosofía, ¿no? A ver, seguramente no es creencia, tu actitud ante esa filosofía, esa sabiduría, va a estar muy mechada, va a estar muy mestizada con tu propia condición de occidental, de español y demás. Es imposible lo que sale. No es lo mismo el yoga o la meditación que puede practicar un señor aquí en Tres Cantos o una señora que uno que puede en el Tíbet o no sé por dónde practican ellos sus meditaciones. No es lo mismo. No comemos lo mismo. No, el silencio ambiental no es igual, la contaminación no es la misma, etcétera, etcétera, no es lo mismo. Pero ahí se produce un mestizaje, una cierta simbiosis, un mestizaje no pretendido, sino que se va produciendo. Entonces, cuando la persona culta, formada en la filosofía grecorromana, se convierte al cristianismo, va a traducir necesariamente aquellas cuestiones fundamentales a su propia mentalidad. Entre otras cosas porque su filosofía, sus estructuras mentales son mucho más potentes. La religión no es potente desde el punto de vista conceptual. Por eso luego tienen que construir una teología. No es tan potente. Entonces, hay más términos para mencionar ciertas cosas en la filosofía y en la grecorromana que en esa incipiente adhesión intuitiva y de corazón y demás y afectiva a esa nueva religión tan atractiva. Entonces, no será difícil que ocurra un trasvase, por ejemplo, entre el Dios que es Yahvé, el mismo Dios Yahvé de los judíos que luego va al cristianismo como Dios Padre, con el Zeus, de ahí que es Teo. Teo viene de Zeus, al Dios grecorromano. O sea, simplemente le dejas el nombre y le cambias un poco los atributos, pero no todos. Este es el asunto. Entonces se va produciendo un trasvase en esos 2 o 3 siglos, hasta el siglo V, y bueno, se va produciendo un trasvase, ya sea por la acción, es muy importante esto, la acción de los padres apologistas que van traduciendo en la mentalidad. Mire, nosotros todo lo contrario, somos estos, somos inofensivos, además nosotros predicamos el amor. Hay que explicar el amor a un magistrado romano. Hablábamos los otros días del amor. El amor como caritas, el amor como amor al prójimo, ese amor de perdonar y de amar incluso a nuestros enemigos, cosa que Freud dice en el Malestar de la Cultura. Yo ni para nada, parece un disparate esto de amar a los enemigos, lo dice en el Malestar de la Cultura, lo veíamos el curso pasado. No es fácil, no es tarea fácil, Ahora nosotros no le tenemos que explicar nada porque forma parte de nuestra cultura, forma parte increíble. Otra cosa es que se conculque permanentemente, pero forma parte de nuestra cultura esa noción del amor. Es más, yo he comentado, y no solo yo, que por ejemplo hubiera sido imposible la doctrina marxista de Carlos Marx si no hubiera asumido Marx el amor cristiano. Imposible. Imposible. Está en las venas, está en las raíces del pensamiento de Marx, del joven Marx y del posterior. Está en las venas, está en la propia idiosincrasia de eso. Más que la cuestión judía, que también había influido en Marx, es el judeo-cristianismo. Imposible. La noción cristiana y la noción marxista de solidaridad, de igualdad, todos estos elementos que manejamos, ir a una sociedad justa, la sociedad comunista. La sociedad comunista es un paraíso, es la ciudad de Dios de San Agustín, ¿verdad? Me dice que sí, ¿verdad? Es la ciudad de Dios de San Agustín, la sociedad comunista. Es la gran utopía de ya presente, es la tierra prometida. Pero eso es, digamos, eso es una contribución, vamos a decir, la positiva del cristianismo en ciertos aspectos. Pero la negativa es muy superior. Todo tiene que ver con la alianza por el poder que se produce en Roma, que se ha mantenido hasta ahora. Mantiene hasta ahora.
ahora no solo es el catolicismo, hay otras religiones cristianas, otras opciones de alianza con el poder. Esa misma alianza con el poder también se produce en el Islam, se produce en el judaísmo. Eso lo heredamos de la época del Imperio Romano. Y desde que el cristianismo dejó de ser cristianismo, dejó de ser una religión carismática, precisamente a partir de ese suceso histórico-político de la oficialización del cristianismo por parte de Constantino. Esto es una hipótesis de trabajo, ¿no? pero ojo, que nos puede explicar muchas cosas. Al mismo tiempo, se va a ir construyendo una religión vacía de contenido, una religión puramente de observancia de la norma, una religión de prohibiciones, de persecuciones, de matanzas, no solo colectivas, sino también individuales. Las personas ya empiezan en la época de Alejandría ya a justiciar, a asesinar a los principales líderes, a los científicos, pero es que eso se va a mantener, va a llegar a la Edad Moderna con la condena de Galileo, y se sigue condenando doctrinas que son, o sea, por ejemplo, cuando alguien habla en pos de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano, de la eutanasia, pues se sigue condenando. Y si estuviéramos en un régimen un poco más autoritario, pues directamente se lo manda a la hoguera o se lo fusila a alguien que proponga esto. O sea que el cristianismo nos ha perjudicado mucho desde el punto de vista sociopolítico, histórico, social, político, porque tomó el poder y no lo abandonó. Todavía estamos intentando conseguir que la Iglesia pague impuestos. Y tenemos ahí un personaje que se opone a que el dictador sea trasladado del Valle de los Caídos para que no sea objeto de culto a otro tipo de tumba. Y todavía hay un personaje que se opone a eso. Fijaos si han pasado años. Entonces esto nos tiene que hacer pensar. ¿Eso quiere decir que tengo que dejar de ser cristiano? Pues depende. Desde luego tendría que dejar de ser, en la medida que yo comprenda esto, formar parte de las huestes nacional católicas de España, de las huestes estas de la Iglesia oficial. Sería un gesto maravilloso de Francisco que renunciar. Y vamos a cerrar esto, no lo va a hacer. Pero ha hecho bastante, hace cosas. Pero es imposible, la estructura es brutal. Pero tendría que decir, bueno, señores, se acabó. Cierro esto, así como otros días retiraba la mano, cierro esto, cerrado hasta nuevo aviso. Y sería un gran bien para la humanidad. O que en algún país, esto ha pasado ya en otros países con determinadas revoluciones, pero desde luego la Iglesia como poder político tendría que ser absolutamente relegado al ámbito de lo privado y de lo... Ya está, ¿no? Bueno. Pero esto es lo de menos. No es lo de menos porque perjudica a mucha gente. También está la cuestión de la creencia personal en el Dios, que ya la voy a tratar. Bueno. Causas de la simbiosis del cristianismo y filosofía. La labor de los padres apologistas griegos del siglo II, la conversión de los gentiles formados en el pensamiento greco-romano al cristianismo, la oficialización del cristianismo por parte del Imperio Romano. Yo creo que con esos tres elementos lo podemos entender. Ha sido el vehículo que ha permitido que llegue hasta nuestros días, porque otros atisbos, otros movimientos religiosos de esa época no han llegado hasta nuestros días, no han tenido un soporte, no se han instalado en las instituciones, no se han instalado en las estructuras de poder, entonces no han llegado hasta nuestros días. Quedan los gnósticos, todavía hoy en día hay gnósticos. Yo me acuerdo cuando iba al Lavapiés, en las farolas ponía curso de gnosticismo los martes y jueves, todavía hay gnósticos, y hay rosacruces, y hay todo este tipo. Bueno, perfecto, pero no con la presencia que tiene el cristianismo. Nosotros conocemos la versión católica, pero no es la peor, es tan mala como las otras. Quizás es la más potente, pero bueno, la versión luterana, la versión calvinista, la versión tal, pues, también son malas. No digamos nada, las versiones evangélicas, las llamadas, sobre todo de
pastores norteamericanos, es un cristianismo oficial, no estamos hablando ni de mormones, ni de testigos de Jehová, que eso es otra cosa, eso no son no son cristianos, y el papel que están jugando, sobre todo en los países de América Latina, apoyando, por ejemplo, a Bolsonaro y a todo este tipo de gente, ¿no? El cristianismo es terrible, es terrible. De todas maneras, el poder es el poder. Sería otra reflexión para el año que viene. El poder. A ver, si el poder fue capaz de comprar a Felipe González y a su camarilla, que todavía lo estamos padeciendo, ¿y cuánto tardó la gente en darse cuenta? Pues muchísimo tiempo. Algunos no se han dado cuenta todavía. Y a lo mejor hasta que los votan, porque como hay voto útil. ¿A quién votamos? Bueno, esto ya es otro problema. Pero yo digo, ojo. No está tan claro que el PSOE vaya a pactar con Ciudadanos, porque, con Podemos, porque ahí lo tiene a Ciudadanos. Bueno, como veis, amigo Brigio, empieza Eduardo a transmitir doctrina. Pero es que yo creo que la labor, el otros días alguien me mandaba un artículo, la labor docente es una labor política. Y tenemos que salir al frente. Bueno, estamos con el tema del cristianismo. Desde el punto de vista personal, bueno, hablamos un poquito de San Agustín porque no lo voy a explicar, pero como ejemplo. A ver, San Agustín está formado en la filosofía platónica y neoplatónica, no es lo mismo, neoplatonismo. Es un gentil. Dicen sus biógrafos que era un buscador incesante de lo que podría ser la justa doctrina y la justa filosofía. Pasa una temporada gnóstica. Digo lo que es el gnosticismo de paso. El gnosticismo es una especie de corriente, por no decir secta, porque no tenemos por qué decirlo, una corriente religiosa o mística o esotérica. Esotérica quiere decir que propone unas determinadas... Lo esotérico tiene que ver... Esotería es salvación. Entonces, propone unos determinados caminos para llegar a la salvación, o sea, a volver al paraíso perdido. Bueno, el gnóstico considera que a Dios se puede llegar solamente con nuestra inteligencia, nuestra razón. Agnosis quiere decir conocimiento en griego. Y el gnosticismo viene que el conocimiento de Dios, nosotros tenemos la capacidad de conocer a Dios por nuestros propios medios. Por supuesto que fueron perseguidos y condenados y fue una herejía, ¿no? La contaminación gnóstica de los primeros cristianos pues fue una herejía. A la Iglesia nunca le interesó que el hombre, el ser humano, tuviera una relación directa con Dios. Nunca. Tenía que ser a través de los sacerdotes, de los intermediarios, los representantes de Cristo en la tierra, a través de ellos. Fijaos, yo no sé si os pasó aquí en España, pero a mí cuando era pequeño, yo estuve yendo a un colegio religioso, la primaria, luego ya no, nos prohibían leer la Biblia, porque no la íbamos a entender. Y era pecaminoso para ellos leer la Biblia. Claro, no vaya a ser que cayeras en el Cantar de los Cantares, ya siendo un puber, un poema precioso, que te imaginabas aquello. Bueno, eso ya era terrible. Pero nos prohibían leer la Biblia. Había que leer el catecismo. El catecismo es un extracto de la doctrina para adoctrinar en esos puntos, ¿no? Ya os he contado algunas anécdotas al respecto. Entonces, no puede haber una relación directa con Dios. Fijaos que, de todas maneras, la teología católica es bastante más seria de lo que parece. Luego ha sido tergiversada y minimizada en los catecismos y en las interpretaciones ideológicas de algunos jerarcas. Lo que está en la teología es bastante, dentro de un contexto bastante, aceptable. Por ejemplo, los temas del sacramento,
La mayoría de la gente no sabe que es un sacramento en donde los ministros son los esposos, en donde el cura es un mero intermediario, un mero testigo. Un hombre y una mujer que se digamos, se unan ante Dios, habría que ver esa entelequia a Dios, que voy a referirme ya a ella, están casados, ¿eh? O sea, los ministros son los contrayentes, no es el cura, no es el sacerdote. Un ejemplo. El sacramento de la ¿cómo se llama esto? De la penitencia, otro tanto. ¿Eh? La propia comunidad religiosa te puede perdonar, por eso existía la costumbre en la antigüedad y en algunas comunidades religiosas pequeñas de confesar públicamente los pecados, porque era en esa confesión y arrepentimiento se producía el perdón. Aunque en algunos, en la doctrina, en la teología, tiene que haber un Señor que te perdone. El bautismo lo realizan los sacerdotes, pero en realidad puede bautizar cualquier cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bastante interesante. O sea, hay muchas pistas de la relación directa con Dios. En cualquier caso, siempre ha sido perseguida. Y digo esto porque quizás sea lo que habría que rescatar de nuestra tradición, porque ahora estamos hablando de Occidente, estamos hablando de España y de Occidente, no estamos hablando del planeta. Y como hay gente creyente, aunque algunos ya se han ido, hay gente creyente, pues podría empezar a reconstruir quizás y decir, bueno, yo puedo tener una relación directa con Dios. Yo recomiendo tener una relación directa con Dios, está muy bien. Ahora, ¿quiénes dicen? Ahora tenemos que decirlo. Eduardo, hablando un poco de esto, la teología de la liberación, que es iglesia, pero es hablar directamente más con Dios, ¿no? Porque es la teoría de hacer el bien aquí, en la tierra, no en el cielo. O sea, el reino de los cielos está aquí abajo, ¿no? Sí. La teología de la liberación está dentro de la Iglesia Católica, no ha habido capacidad, no les convenía declarar cismática a la teología de la liberación, no les convenía. La han tenido que aguantar. Sí, la teología es muy interesante. Hay que leer a los teólogos de la liberación, hay que leer a un Gustavo Gutiérrez, a un Leonardo Boff, o incluso a otros protestantes de donde proviene también se han nutrido, como Hans Kühn, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy interesante la teología. Yo diría que es un cristianismo, se lo ha acusado mucho, ¿no? Son comunistas. Sí, por supuesto. ¿Qué más da? Hay comunistas y no comunistas. En Italia también lo había. Le llamaban los catocomunistas. Porque consideraban que era muy potente el Partido Comunista en Italia, que era totalmente compatible con la visión cristiana. Eso ya está en Marx. Recomiendo leer a Dussel, que ha hecho un estudio y es el autor que más citas bíblicas tiene, es Carlos Marx, de todos los autores. Pero voy a decir ahora simplifico, que la teología de la liberación es un cristianismo político y, por supuesto, un cristianismo sin Dios metafísico, que es lo que yo recomiendo. Pero no habías dicho que recomiendas la relación con Dios, claro, pero no con el Dios metafísico. Ya me estoy yendo, pero no importa. Lo otro, he dado unos datos, pero es que a mí me interesa que quede esta reflexión. Es estupendo cuando desaparece el Dios y el Dios metafísico, es estupendo. Se siente es un alivio, yo no sé, a mí se me ha producido hace muchísimos años, creo, pero es una maravilla. Yo creo que en la adolescencia ya se me fumó el Dios metafísico. Por supuesto, cuando empecé a estudiar filosofía. No, es que eso fabrica ateos y comunistas. Bueno, pues no estaría nada mal que fabricara ateos y comunistas. Dice Pablo Casado, ahora quiere gobernar con los comunistas. Qué tonto. Perdóname si hay algún pariente de Pablo Casado aquí. Qué soberano imbécil. Bueno, pues esto no lo voy a editar, va a quedar. Bueno, pues efectivamente, porque
esa relación que había con Dios de los primeros cristianos, para mí hay unas expresiones de Jesús que dicen sus cronistas, que son los apóstoles, que son fundamentales, ¿no? Y eso fue lo que se perdió. Amaos los unos a los otros. Esto es muy serio. Es incompatible con una religión aliada con el poder. Porque amaos los unos a los otros se debe leer en cada caso. ¿Qué significa amar ese amor cristiano en la relación familiar, paterna, la de pareja, la amistad? ¿Qué significa desde el punto de vista político? ¿Qué tipo de estructuras son incompatibles de esa invitación de amaos los unos a los otros? Que no es un mandato, es una invitación. Ya comentaba al final, ya casi no me dio tiempo, que no, la ética cristiana, esta que yo reivindico, no excluyente de otras éticas, vamos, que pueden entrar en síntesis perfecta con otras éticas laicas, es una ética de la invitación, una moral de la invitación, a diferencia de las morales de mandatos de premios y de castigos. Para ahí nos remitiríamos a Kant. Si el año que viene trabajamos por temas o por problemas, lógicamente, dependiendo del tema, vamos a ilustrarlo con un autor, con autoridad y con textos claves, ¿no? Entonces, hay que invitar. ¿Qué importancia tiene esto, fijaos, esta ética de la invitación, que es de los primeros cristianos, en la pedagogía? Aquí hay maestras. ¿Qué importancia tiene en la actividad docente? Cuando a los niños hay que persuadirlos, motivarlos, invitarlos. Oye, ¿no crees que cambia radicalmente de un dogmatismo moral y de una educación, digamos, represora y casi castradora, que diría Paulo Freire, el otro que recomiendo, pedagogo brasileño, a una educación como ese título magnífico que tiene Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad. Nosotros debemos practicar la libertad y tenemos que seguir practicándola. Pero para eso hay que liberarse. Y desde el punto de vista religioso hay que liberarse de Dios, que es tremendamente opresor, que desde el punto de vista del psicoanálisis es un super yo tremendo, castrador, castigador, opresor, etc. Ese Dios Padre introyectado en nuestra cultura occidental es nefasto. Hay que liberarse de esa idea de Dios. Y precisamente cuando nos liberamos, parafraseando, espero que me perdone si me está oyendo desde el más allá Wittgenstein, pues aquí se abre el terreno de lo místico. Ese terreno inconmensurable de lo divino, de lo sagrado. Ese sentimiento oceánico del que habla el interlocutor de Freud en el Malestar de la Cultura. Ese sentimiento oceánico, esa comunidad, ¿cómo sería? Comunión. Sí, comunión, exacto, con la naturaleza y con los demás. Donde, bueno, aquí viene el terreno de la poesía, ¿no? Esto casi no se puede expresar de otra manera sino desde el punto de vista de la poesía, porque es un lenguaje, como dirían los románticos alemanes, es quizás la máxima evolución del lenguaje. El lenguaje es el arte, ¿no? Para los alemanes, dentro del hegelianismo, que siempre me llama la atención, Oliva, pues el máximo del desarrollo y de la evolución es precisamente el arte. Y dentro del arte, el arte poético. Es lo máximo. Goethe sería lo máximo, porque es el arte poético. Bueno. Entonces, no hay que cerrar esta posibilidad, pero eso se cierra precisamente cuando se hace de un Dios lejano, se convierte Dios en Zeus. De todas maneras, San Agustín, que es representante desde el punto de vista histórico del platonismo cristiano, es un platónico y cuando se convierte al cristianismo traduce toda la doctrina cristiana al platonismo. Incluso yo os había comentado, en este curso no nos hemos detenido mucho en los grandes, en el Platón y Aristóteles, lo hemos visto casi tangencialmente, porque era un poco la idea.
la teoría del conocimiento platónica que veíamos hace un par de años es la famosa doctrina de la reminiscencia, o sea, del recuerdo, ¿no? Conocer es recordar, porque dentro de un cuentecito didáctico, habría que explicarlo mejor, pero de alguna manera el ser humano tiene el conocimiento en el alma, puesto que vivió en el mundo en connivencia con las verdades, con las ideas. Entonces conocer era precisamente mirar en el interior, porque la verdad está en el interior, ¿no? Se explica por ahí que es como recordar. Bueno. San Agustín habla de, la doctrina de San Agustín se la conoce como iluminismo agustiniano. Y el hombre cuando conoce en realidad, claro, es la traducción del platonismo, pero claro, como el alma en Platón era preexistente, y como él ya es cristiano, no puede admitir la preexistencia del alma, puesto que el alma ha sido creada, el hombre ha sido creado en cuerpo y alma por Dios, y cuando Dios crea al hombre, esto sí que está en San Agustín. Lo otro hay que interpretar bastante en Platón para llegar a ello, pero en San Agustín está muy literal. O sea, a San Agustín ya le llegan los tópicos de Platón, ya han pasado muchos siglos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios, cuando crea al hombre, pone en el alma las verdades de todas las cosas. Por lo tanto, quedamos igual que en la época de Platón, se nace con eso, y en el caso de, porque en realidad el alma ha transmutado, ha transmigrado y se encarnó en un cuerpo. Eso no lo puede admitir San Agustín. Y entonces Dios siembra el alma de esas verdades o ideas. Le llama razones seminales, semillas. Entonces, el modo, esto lo digo única y exclusivamente para cuando San Agustín explica el conocimiento, lo explica según la doctrina platónica. Fijaos todos los artilugios que se tienen que inventar, de que Dios te crea, bueno, aquí está el producto, ahora le vamos a echar, tiene el alma, ahora lo llenamos de verdades para que las descubra, ¿no? Y para descubrir las verdades, eso sí te tiene que iluminar. Dios ilumina, como un rayo que te entra, entonces tú, aquí tengo las verdades. Bueno, estoy simplificando. Pero sin embargo, cuando Santo Tomás explica el problema del conocimiento desde el punto de vista aristotélico, también habla del entendimiento gente. O sea, algo que ilumina, algo que tenemos, o sea, algo como que nuestra inteligencia tiene como una conexión con algo divino, que es lo que nos permite verdaderamente conocer, intentando de una manera un poco pueril explicar la inteligencia humana. Bueno, pero esto es lo de menos. San Agustín es un platónico. Recordemos esto. La doctrina platónico-agustiniana es la que va a imperar en Occidente de una manera sin rival, por lo menos hasta el siglo XIII de nuestra era, con precisamente Santo Tomás y la introducción del pensamiento aristotélico, como bien había dicho Brígido el otro día, a raíz de los... Brígido lo dijo, sí, a través de los árabes, ¿no? ¿Fuiste tú? ¿O lo dijo...? Juan. Lo dijo Juan, vale. A través de los árabes. Entonces, el platonismo y el agustinismo imperaron en nuestra cultura hasta la Universidad de París. Claro, el platonismo, más que el agustinismo, va a triunfar el platonismo que Agustín introduce. Porque Agustín, curiosamente, tiene elementos muy interesantes, que ya los voy a explicar. Y entonces, por ejemplo, el platonismo es dualista, alma-cuerpo. Una visión dualista del ser humano que ha tenido consecuencias muy negativas. Porque hay no solo dualistas, no solo formados por alma-cuerpo, sino que el alma es lo bueno y el cuerpo es lo malo. Los males nos vienen por el cuerpo. La enfermedad, la concupiscencia, todo nos viene por el cuerpo. El dolor, y lo importante es superar el cuerpo de la mejor manera, lo antes posible y de la mejor manera posible, para poder desarrollar el alma, para poder retornar a ese paraíso perdido, que para Platón se hace a través del conocimiento. La moral platónica, hemos hablado del amor platónico, pero la moral platónica es una moral intelectualista, es una moral racional, es el concepto de salvación, de recuperar ese paraíso perdido, es a través del conocimiento. Eros es
prototipo del ser humano que tiene la posibilidad de retornar, porque nosotros nos podemos poner en contacto con el paraíso perdido a través del conocimiento de las ideas. Eros es el personaje que puede salir de la caverna y en ese mundo de sombras y de confusión y de errores e ir al mundo de la luz. Ese mundo de la luz, fuera de la caverna, es el paraíso perdido. Y la única manera que tenemos nosotros de volver a ese paraíso es a través del cultivo de nuestra alma, o sea, de nuestra razón. La moral y la, podríamos decir, lo negativo desde el punto de vista ético, porque te va a alejar. Si la moral y la ética van orientadas a la felicidad y a la consecución, y la felicidad en todo caso sería el volver al paraíso perdido, pues el error te va a alejar. Entonces, el mal moral para los platónicos es el error. No la sojuzgar a un ser humano, matarlo, esclavizarlo, no tiene nada que ver. Porque para el cristianismo el mal moral es conculcar la invitación del amor. En cambio, para los Platón, que es digamos, casi un gran representante de la cultura griega, es la ignorancia. Eso va a estar presente también en nuestra era hasta, bueno, y va a ser hasta nuestros días casi, ¿no? Pero, digamos, históricamente, donde eso se abre en otras perspectivas es en París en el siglo XIII. Entonces, hay una gran pugna entre, ya comentaré. Sin embargo, San Agustín es famoso y es verdad este lema de ama y haz lo que quieras. O sea, para San Agustín realmente privilegiaría el único mandamiento, que ya he dicho que no más que una imposición es una invitación, de un solo mandamiento os dejo. Dijo, toda la ley mosaica se resume en un solo, toda la religión, un solo mandamiento os dejo, amaos los unos a los otros. Y además, como me comentaba a mí algún profesor cuando yo era muy joven, y no solo nos invita a amar, sino que nos da la pedagogía del amor cuando dice, ¿cómo? Pues como yo os he amado. Esa parte hay que destacarla. Amaos unos a los otros como yo os he amado. O sea, ¿cómo hay que amar? Pues así. O sea, este sentido de la amistad cristiana. La amistad cristiana es muy interesante también. Las comunidades cristianas iniciales eran como jardines de Epicuro. Es la época cuando empiezan los monasterios y a escindirse a la sociedad para vivir en contacto con la naturaleza y vivir en la amistad y en la relación directa con Dios. Para que nada pues relación directa con la naturaleza, la búsqueda de la felicidad de Epicuro, el cristianismo de la primera época, pero no triunfa esto. Porque hay muchos estoicos, muchos epicúreos que se convierten al cristianismo, que son aquellos gentiles que también van a trasvasar. Es muy compatible la concepción de la felicidad epicúrea y de la amistad con el cristianismo. Incluso los primeros cristianos, cuando una cosa me ha venido a la mente ahora, en las letanías de los santos rezaban a un tal San Sócrates, luego lo quitaron, pero durante muchos años, ¿acordáis las letanías de los santos? Ora pro nobis, en mi época se decía en latín, pues San Sócrates, porque claro, había quedado que era un mártir. Y es interesante en el imaginario cómo había luego lo eliminaron porque dijeron, no, ya quitaron varios, ¿no? Han ido quitando a lo largo de la historia santos que no han existido. Siempre hay que ir quitando, porque hay algunos que ya no es que no fueran santos, sino que no han existido literalmente, ¿no? Y entonces el San Sócrates lo quitaron, pero de todas maneras Sócrates era compatible, porque de alguna manera Sócrates es aquel que sería un representante, la verdad está en nuestro interior, que eso lo habría transmitido a Platón, eso lo lleva a San Agustín, eso se transmite a todo el agustinismo occidental medieval de la primera época del medioevo, etcétera, etcétera. Aspectos positivos y aspectos negativos. El dualismo para mí, porque en el dualismo va a desarrollarse una cultura moral del desprecio del cuerpo, el rechazo del cuerpo, y al cuerpo va unido, que no está Carmen ahora,
El cuerpo peor para colmo es el de la mujer, porque es la figura aquella que nos lleva al pecado, la figura que ya está presente hasta en la Biblia de la mujer que nos induce al pecado, y es el cuerpo, es la mujer también, es la negación de la mujer como negación de la vida y de la naturaleza, todo lo que ello implica, y de los placeres de la relación con los demás y con la naturaleza. Aquí hay un tema del placer. No estaría nada mal para el curso. Tendríamos que elegir una media docena de temas, meternos un poco a fondo, donde lo pudiéramos ilustrar. Incluso a mí me gustó mucho el poema. Intenté mandarte un mensaje, pero no te pillo en el grupo de WhatsApp, Oliva. No te pillé porque no sé. Entonces, por favor, mándame un saludo, así te tengo. Porque quería ver, me interesó mucho porque que ahí íbamos, y si pudiéramos ilustrar en su momento, sobre todo con la poesía medieval y renacentista, y la poesía del siglo de oro, en fin, ahí habría mucho y actual, ¿no? Habría un apartado a lo mejor de filosofía y literatura, o con colaboración de los amigos en este sentido, ¿no? Para abrir espacios para reflexionar sobre esto, sobre todo para poder nombrar lo que no se puede nombrar desde el punto de vista del discurso filosófico más estricto. Bueno, hay una cuestión en San Agustín que dicen que es el iniciador de lo que se llama la filosofía de la historia en nuestra cultura occidental, que no es lo mismo que historia de la filosofía. Historia de filosofía es esto, es decir, explicando las distintas escuelas, cómo surgen, influencias, etc. La filosofía de la historia es una concepción filosófica de la historia, o sea, una interpretación de la historia como el devenir, con palabras mías, el devenir de esta epopeya del ser humano desde que evoluciona, desde que aparece en la escala evolutiva, y bueno, interpretar filosóficamente la historia y también proyectar de alguna manera hacia, intentar proyectar o de alguna manera aproximarnos a esto que podríamos llamarle sentido de la historia, que para algunos no tiene sentido. Y entonces tenemos algunas cuantas concepciones que nos llevan a ello, desde las grandes utopías del Renacimiento, pero ya San Agustín escribe una obrita que se llama La ciudad de Dios. Muy interesante, en donde presenta toda una filosofía de la historia basado en esa temporalidad cristiana que yo dibujaba, la temporalidad del inicio, del principio y del fin, que luego yo decía, bueno, mezclada o unida a esa concepción lineal, que es la concepción lineal, a la concepción cíclica de los griegos, pues daba esa concepción dialéctica, ¿no? Bueno, pues la primera postura respecto del triunfo de la humanidad y del ser humano es de San Agustín. No, nada incompatible con la sociedad comunista, nada incompatible. Tendría que hacer un triple salto mortal ahora para explicarlo y para dejaros más o menos convencidos. Queda dicho, porque la sociedad comunista es otra de las... fijaos, ¿qué puede tener de malo, sinceramente, que cada uno aporte a la sociedad según sus posibilidades, según sus cualificaciones, y que reciba según sus necesidades? A ver, ¿dónde eso no puede ser un lema maravilloso para la sociedad que pretendemos? Nos despreocupamos, no hay explotación. Luego, cómo técnicamente se organiza ya es otro tema. No hay salario, no hay explotación, cada uno tiene lo que necesita, la educación, la sanidad, los polideportivos, los seminarios de la Universidad Popular, todo esto, y al mismo tiempo cada uno colabora en aquello que se coloca laboralmente, por decirlo así, en aquello que está más cualificado. No puede ser que un ingeniero de camino sea un taxista, o un señor que ha estudiado arquitectura pues se dedique a pintar cuadros para el Corte Inglés, para venderlos en el departamento de decoración del Corte Inglés, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, es esto. Esa sociedad comunista, pues esa sociedad humana es una utopía. Pero esa utopía, que es la ciudad de Dios, por eso me estoy refiriendo, es muy interesante porque la utopía, como sabéis, utopos topos es lugar, es una negación, no tiene lugar, pero la utopía no es una quimera.
La utopía es algo que no tiene lugar, pero que puede tenerlo. Y que la manera de tener lugar es una manera dinámica. Nunca se va a llegar. Aquí hemos llegado. No, pues siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber vagos, siempre va a haber tramposos. Ahí tendríamos que también, digamos, hacerle un poco de caso, integrarlo a Maquiavelo y a Hobbes, ¿no? El hombre es transgresor por naturaleza, porque no somos... Pero sí que sería muy interesante el concepto de utopía. Yo considero que el auténtico romanticismo, lo digo yo por ahí, es lo utópico, la utopía, ser utópico en tu postura, ¿no? Ética, política, porque es anticipar algo que siempre va a estar por hacerse, como el propio ser humano, porque si realmente llegara un momento en que todo estuviera hecho, ya sería el paraíso de los hebreos, sería el mundo de las ideas de Platón. Estamos como condenados a que esté todo esto en un continuo hacer. ¿Quién sabe hacia dónde? No, hacia una superación. Yo soy optimista desde el punto de vista de la historia. Yo creo que vamos a mejor. Es verdad que crecen las amenazas son cada vez mayores, pero también crecen los logros. Parece que digamos, el equilibrio entre amenazas y logros siempre ha sido como el mismo. Ahora tenemos muchos logros y tenemos también muchas amenazas. Avances en la medicina, grandes amenazas para la humanidad, cambio climático, envenenamiento de los mares, envenenamiento de todo, vamos, contaminación, etc. Pero al mismo tiempo vivimos más. O sea, bueno, pues esto es un poco, ese cristianismo inicial luego se burocratiza, luego se convierte en dogma, por supuesto que de obligado cumplimiento, y el que no lo cumple va a ser castigado. La teología católica, por ejemplo, que es la que yo conozco, el primer, digamos, padre de esta teología es San Agustín. Así como tenemos los padres de la Constitución, tenemos los padres de la teología. Vosotros conocéis que trabajaron bastante en esta línea. Fue uno San Agustín y muchos siglos después Santo Tomás de Aquino. Hay otros teólogos, San Buenaventura, San Alberto Magno, hay otros. Y se les llama doctores de la Iglesia. En la historia de la Iglesia hay la etapa de la patrística, que son los padres de la Iglesia. Bueno, los apóstoles, Jesús y los apóstoles, los padres de la Iglesia, la patrística, padres romanos, griegos y padres latinos. Luego viene los doctores, San Agustín, Santo Tomás, otros, San Buenaventura, San Alberto Magno, que fue maestro de Santo Tomás. Luego se la nombró doctor, es más bien un título honorífico, creo yo, un premio, el doctor de la Iglesia de Santa Teresa, pero no porque haya contribuido a la teología, al contrario, pero ya es como un doctorado honoris causa, doctora también de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Pues así surge el cristianismo, así se perpetúa y así por la alianza por el poder y sigue aliado con el poder. ¿Qué más? Dios. Yo digo que es saludable porque Dios es... Yo en eso, sin darme cuenta, he ido haciendo una deriva. Yo he pasado por una temporada, directamente el tema de Dios lo he erradicado, no formaba parte de mi pensamiento, de mis reflexiones, no formaba parte. Es lo más parecido, un agnosticismo negador. No al lugar, no me preocupo. No. Pero como he seguido, siempre he tenido un interés por lo religioso y he seguido leyendo y pensando, ahora voy hacia una religiosidad de los demás y de la naturaleza. Religiosidad que no es religión. Es el amor de Jesús relacionado con la amistad, la solidaridad, el compromiso político y el compromiso con la naturaleza. Parece que el PACMA va a sacar un escaño en el Parlamento, dice PACMA. Está bien, porque yo no puedo ser del PACMA, porque mientras me coma chuletones no puedo ser del PACMA.
sería contradictorio. Pero entonces ahí se abre una interesantísima religiosidad, que es el sentirse anonadado, el sentirse como absorto y una especie de éxtasis casi místico respecto de lo que es, de lo que hay, que son las personas y que es la naturaleza, y que eso es como enternecedor en el fondo. Y si nosotros, yo por lo menos hilvano, eso es increíble. Y eso se va produciendo como una catarsis, como una purificación hacia ser un poco mejores. Ya hablamos de algo personal, ya, ¿no? De la religión desde el punto de vista de lo personal. Entonces lo malo de uno de los grandes males del cristianismo es que cuando la gente se tuvo que arrancar el cristianismo por nefasto, por todo lo que lo hicieron padecer, por todo lo que fomentaron los sentimientos de culpa y demás, pues arrancó toda posibilidad. Ese Dios metafísico hubo que hacerlo desaparecer. Y no hay Dios, no creáis que no hay trascendencia, yo no he llegado, simplemente disfrutar y vivir lo que está. Los griegos no se cuestionaban sobre el origen y el fin, nunca, ninguno de ellos. La naturaleza está, no hay un principio y un fin. Y fijaos, el caso de Epicuro se trataba de vivir y ser felices. Se insiste mucho, insiste bastante García Gual, que es un gran especialista, lo estoy descubriendo porque un hombre que es un militante, tiene toda una doctrina política y filosófica muy clara, es que García Gual, claro, que a Epicuro no le interesa transformar la sociedad. Yo no estoy de acuerdo, con Epicuro. Yo creo que nosotros realmente nuestra acción es política, siempre. Nuestra acción, nuestra ética es política cómo actuamos en la comunidad de vecinos y cómo actuamos en casa. Eso es político, porque es la construcción de la comunidad, la construcción de la polis, y por supuesto el compromiso político en este juego extraño de esta situación política en la que estamos viviendo. Hay que jugar piezas también, no hay más remedio, por más que muchas veces hay que calcular, hay que especular, es como las fichas de un tablero, para que no gobiernen unos que van a ser mucho peores que los otros. A mí me está dando mucho que pensar la situación de América Latina. Curiosamente, es interesante esto. Nosotros, América Latina nos ha devuelto muchas cosas buenas que hemos hecho, no solo las malas, nos lo está devolviendo mucho, porque hay un desarrollo puntero en cuanto a la ética, la política. La teología de la liberación es latinoamericana, ¿no? Yo ahora voy a tener que responder cuando vaya al tema de lo que dijo López Obrador, pero lo he avanzado bastante este tema. Y el sentido del perdón, el sentido del reconocimiento, la importancia, luego se ha matizado y se ha escrito mucho sobre esto en el propio México, de cerrar las heridas, ¿no? En fin, bueno, pues yo no sé si ya puedo perfectamente daros la palabra. Yo he querido dejar, esto va a quedar muy abierto, el día 6 de diciembre que cambiamos sustituimos la fecha del 24, vamos a... sí, quiero hablar de algo. El día 6 de diciembre, sigo con la mentalidad yo argentina, de que es hacia el verano. Quiero hablar del siglo XIII, porque acordaos que en el programita que teníamos decía repercusiones del pensamiento griego. No nos hemos salido del título, pero son repercusiones. Y a mí me interesa mucho hablar el día 6, a ver si puedo mandar unos textos, a ver si puedo también mandaros una especie de resumen de San Agustín y de estas cosas que tengo por ahí. Hablar un poco de Santo Tomás y de Guillermo de Ockham. Muy importante Guillermo de Ockham, porque pone en su sitio, no solo desde el punto de vista de la lógica y de la teoría del conocimiento, sino de la relación de filosofía y teología, de razón y fe, y de la postura, en la primera, es una postura muy bien fundamentada antimetafísica, que ya está en los epicúreos y en los estoicos y en los escépticos, la postura antimetafísica. La postura antimetafísica, la metafísica es, de alguna manera,
bueno, está la metafísica aristotélica, que ya sabéis que era la prima filosofía o filosofía primera, pero es precisamente una especie de platonismo, aristotelismo, platonismo, es de entelequias, ¿no? En donde el ser, las ideas, Dios es el ser supremo, etcétera, son estructuras racionales que explican y que no explican, porque luego la gente cae en esta locura de rezarle a entelequias metafísicas, a supremos creadores y cosas por el estilo. Entonces, es interesante porque Guillermo de Ockham, para preservar la fe, dice que hay que distinguir razón de fe. Y porque de lo contrario, la fe queda totalmente contaminada por la razón. Entonces estaría en la línea de un fideísmo y un espiritualismo que se empieza a abrir camino en Europa. Y bueno, entonces vamos a hablar de ya los términos razón y fe, y vamos a hablar de Santo Tomás, y vamos a hablar de Guillermo de Ockham. Y vamos a dejar para el día siguiente, para el miércoles 8, la evaluación de este seminario, y sobre todo que no tenemos que decidir ese día, abrir perspectivas, que alguien apuntar esas perspectivas y ver si yo soy capaz de responder a algo que sería muy interesante, de hacer un seminario por temas. Esto es muy complicado, es duro, porque yo estoy más formado a pesar de que me salgo mucho de la historia típica, pero por temas sería, qué sé yo, el tema, ya hemos mencionado algunos, la culpa, el placer, qué sé yo, la libertad, el amor, muchos temas, pero otros. ¿De acuerdo? Bueno, pues si queréis,